Saludos a todos y a todas de parte de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Económicas, del primer semestre de Economía de la Cátedra Fundamentos Matemáticos. De parte de la Sala 9 integrada por Alejandro Ocaña, Christopher Barahona, Roberto Gabor y Yandri Cornejo, se les trae el tema combinación de funciones. ¿Qué es combinación de funciones? Dos funciones f y g se pueden combinar para formar nuevas funciones, f más g, f menos g, f por g y f entre g, de una manera similar a la forma en que se suma, se resta, multiplica o divide los números reales. Por ejemplo, se define a la función f más g como f más g de x, que es igual a f de x más g de x. Ahora se presenta el ejemplo de suma de funciones, donde tenemos que f de x es igual a 1 entre x menos 2 y g de x es igual a la raíz cuadrada de x. Tenemos las siguientes condiciones para f de x, donde x debe ser diferente de 2, y para g de x, que x debe ser mayor o igual a 0. Esto al momento de encontrar nuestro dominio. F más g de x, que es igual a 1 entre x menos 2, más la raíz cuadrada de x, que representa la función g de x. Cabe destacar que aquí existe un denominador 1, por lo que tenemos nuestro común denominador es x menos 2. Entonces f de x es x menos 2 dividido para x menos 2 a 1, que multiplica a 1, tenemos como resultado 1, más x menos 2 entre 1 es igual a x menos 2, y esto que multiplica a la raíz cuadrada de x, entonces tenemos x menos 2 que multiplica la raíz cuadrada de x, expresado en esa forma. Una vez le podemos aplicar propiedad distributiva, en donde f más g de x es igual a 1 más x por raíz cuadrada de x. Tenemos entonces x raíz cuadrada de x menos 2 que multiplica la raíz cuadrada de x, tenemos menos 2 raíz cuadrada de x, todo esto sobre x menos 2. Para nuestro dominio tenemos que f de x va de menos infinito hasta 2, unión 2 hasta más infinito. Y para nuestra función g de x tenemos que va desde el 0 hasta el más infinito. Para encontrar nuestro dominio es la intersección de estos dos, que se dice que nuestra condición que teníamos, que la función f de x es diferente de 2, por lo tanto esta toma valores desde el menos infinito hasta el 2 abierto, y desde allí hasta el más infinito. Nuestra función g de x dice que esta debe ser mayor o igual a 0. Entonces esta función va desde 0 cerrado hasta más infinito. Entonces la intersección de aquí tenemos que de aquí hasta el infinito. Entonces podemos decir que el dominio de f más g de x es de 0 cerrado, toma el valor de 0, hasta 2 abierto, unión de 2 abierto hasta el más infinito.
Ahora continuamos con el ejemplo de resta de funciones. Tenemos que f de x es igual a x más 5 y que g de x es igual a 3x al cuadrado más 8x menos 4. F menos g de x es igual a x más 5 menos por el signo de la resta, entre paréntesis ubicamos toda la expresión de g de x, que es 3x al cuadrado más 8x menos 4. Una vez esto, f menos g de x es igual a 8 más 5, ley de signos, menos por más menos 3x al cuadrado, menos por más menos 8x, menos por menos más 4. Simplificamos los términos semejantes, f menos g de x es menos 3x al cuadrado menos 8x más 9. Como tenemos que esto es una función cuadrática, nuestro dominio serán todos los números reales. Continuando con el ejemplo de multiplicación de funciones, tenemos f de x que es igual a 6x al cuadrado más 10x menos 2 y la función g de x que es 5x más 4. F por g de x es igual a la primera expresión entre paréntesis que multiplica a la segunda expresión. F por g de x que es igual a 6x al cuadrado por 5x es igual a 30x al cubo. 10x por 5x es igual a 50x al cuadrado. Menos 2 por 5x es menos 10x. Ahora, 6x al cuadrado por 4 es más 24x al cuadrado. 10x por 4 son 40x. Y menos 2 por más 4 es menos 8. F por g de x, realizamos la simplificación de términos semejantes, donde tenemos que 30x al cubo más 74x al cuadrado más 30x menos 8. Como es una función, tenemos que nuestro dominio va a ser todo el conjunto de los números reales. Ahora continuamos con el ejemplo de división de funciones. Tenemos que f de x es igual a x más 4 y g de x es igual a x al cuadrado más 1. F entre g de x es igual a x más 4 que divide a x al cuadrado más 1. Para ello tenemos una condición, que g de x debe ser diferente de 0. Entonces buscamos los valores que hagan que x sea 0. Tenemos x al cuadrado más 1, x al cuadrado igual a menos 1, y este menos 1 lo reemplazamos en el x al cuadrado, pero como todo número, toda expresión negativa elevado a un exponente par es positiva, entonces tenemos que nuestro dominio serán todos los números reales, ya que esta condición no afecta a que x sea 0. Eso ha sido todo por este video. Gracias por vuestra atención.